Bueno, y por último, vamos a hablar de los temas de mesenterios de las asas intestinales, intestino posterior y sus anomalías, así como algunas correlaciones clínicas extras. Bueno, los mesenterios de las asas intestinales experimenta varios cambios profundos gracias a la rotación y el plegamiento del intestino que ocurrió antes. A pesar de estos cambios de posición, el mesenterio para el intestino medio y el intestino posterior sigue siendo único o sigue siendo una sola entidad. Y en otras regiones, como en los segmentos ascendentes y descendentes del colon, el mesenterio queda adherido al peritoneo de la pared posterior de la cavidad corporal por una capa de fascia. Esta fascia es la tan conocida fascia de Todd. Bueno, hablaremos de algunas correlaciones clínicas. Las anomalías de los mesenterios. Bueno, uno ocurre si la porción ascendente del colon no se fija a la pared abdominal posterior. La consecuencia es su posible desplazamiento, que puede permitir girar sobre sí mismo y producir un vólvulo en el ciego o en el colon. ¿Qué es un vólvulo? Bueno, un vólvulo es una mala rotación que nos va a hacer como por decir, un torcimiento. Y bueno, otra anomalía del mesenterio es la hernia retrocólica, que esto ocurre cuando algunas porciones del intestino delgado quedan atrapadas por detrás del colon ascendente. Ahora, defectos de la pared corporal. Tenemos el onfalocele. El onfalocele es la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado. El origen de este defecto es debido a la incapacidad del intestino para regresar a la cavidad abdominal tras la hernia fisiológica entre la sexta y 10ª semana. Y la gastrosquisis hace referencia a la protrusión directa del contenido abdominal a la cavidad amniótica por un defecto de la pared corporal. Las vísceras pues no están cubiertas por el peritoneo o el amnios y el intestino puede dañarse por expansión del líquido amniótico. Ahora, siguen las anomalías del conducto vitelino. Esto ocurre en el 2 a 4% de las personas, las cuales persisten con un segmento pequeño del conducto vitelino, que da origen a un saco ubicado en el ilion. El divertículo de Meckel o divertículo ileal es el nombre. Cuando contiene tejido pancreático heterotópico o una mucosa gástrica, suele causar ulceración, hemorragia o incluso una perforación en los intestinos. En ocasiones los dos extremos del conducto vitelino se transforman en cordones. En este caso son cordones fibrosos y la porción intermedia da origen a un quiste grande. Este se le conoce como enterocistoma o quiste vitelino. Y hay otra variante. Tenemos la variante donde todo el conducto vitelino se mantiene permeable y establece una comunicación directa entre el ombligo y el tracto intestinal. Esta anomalía se le conoce como fístula umbilical o fístula vitelina. Ahora, los efectos de la rotación intestinal. Bueno, el defecto general es el vólvulo, como que ya dije, es un torcimiento del intestino. Cuando esto ocurre, el colon y el ciego son las primeras porciones del intestino en regresar al cordón umbilical y si se establecen en el lado izquierdo de la cavidad abdominal. Y tenemos la rotación inversa de la intestinal, que se presenta cuando este rota a un 90%, a 90 grados de de la asa, que como ya mencioné en los videos anteriores, el giro normal es de 270 grados.
Recordemos que a los 90 grados ocurre el primer giro, pero va en sentido contrario de las manecillas del reloj. En este caso va hacia el sentido de las manecillas, por lo cual pues hace que el colon transverso se pase por detrás del duodeno. Y también puede ocurrir una duplicación de asas intestinales y formación de quistes en cualquier punto a lo largo del tracto intestinal. Los síntomas suelen presentarse en una fase temprana de la vida. No suelen ser tan fácil de detectarlos en la vida mientras está en la placenta. Pero los efectos postnatales son la atresia intestinal, un ano impenforado, puede ser también producto de gastrosquisis, y la onfaloceles. Por último tenemos la atresia y estenosis intestinales. Estos pueden desarrollarse en cualquier punto a lo largo del intestino, pero generalmente este se encuentra en el duodeno, es el punto donde suele correrse más. Claro, también puede salir en el colon, yeyuno e ilion. La atresia se debe a la falta de la recanalización, y la estenosis y la atresia distal del duodeno derivan debido a accidentes o problemas vasculares que comprometen el flujo sanguíneo e inducen una necrosis tisular del segmento intestinal. Obviamente, si hay necrosis, pues no sirve, ya no va a tener una función como debería ser. Y tenemos una variante que se le conoce como la cáscara de manzana. Esta se observa en el 10% de los casos de atresia. Es un tipo de atresia. Esta atresia ocurre en el segmento proximal del yeyuno y el intestino es corto, y con el segmento distal la lesión se enreda. Y esto produce que el intestino sea dañado o que tenga una ubicación anormal anatómicamente. Y también es de que el bebé puede nacer con un muy bajo peso y otras anomalías congénitas. Y bueno, vamos a hablar del intestino posterior. Bueno, el intestino posterior nos da origen al tercio distal del colon transverso. Este es el colon transverso. Tercio distal vendría a ser este pedazo. Tercio distal, recordemos que el intestino medio anteriormente ya medió los dos primeros tercios del intestino transverso. Del colon transverso. El intestino posterior me va a dar origen al tercer tercio distal del colon transverso. También me va a formar el colon descendente, colon sigmoides, recto y la parte superior del conducto anal. Bueno, aquí lo tenemos. La porción, primero que nada, la porción terminal del intestino posterior va a entrar en la región posterior de la cloaca. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar el conducto anorrectal primitivo. Por otro lado, el alantoides va a entrar en la región anterior y me va a formar el seno urogenital primitivo. La cloaca es una cavidad revestida de endodermo y parte ventral por el ectodermo superficial. El límite entre estos dos, entre el endodermo superficial y el ectodermo, me van a formar a la membrana cloacal. Y al final de la séptima semana, esta cloaca se va a romper. Y gracias a esa ruptura me va a dar dos aberturas más. Esta es la abertura que nos va a servir para el seno urogenital y una abertura anal para el conducto anorrectal.
Y, también cabe recalcar que este espacio que encontramos aquí se le llama periné. Anatómicamente en los hombres es el espacio entre los testículos y el ano, y en la mujer entre la vagina y el ano. Ese espacio se le conoce como periné. ¿Y qué arterias irrigan al recto? Pues bueno, son las arterias rectales inferiores y también ramas de las arterias celíacas. Y las anomalías del intestino posterior son las fístulas rectouretrales y las rectovaginales. Estas anomalías son una malformación de la cloaca, del tabique urorectal o de ambos. Y tenemos las fístulas y las atresias rectoanales, que varían de la gravedad y pueden corresponder a un tubo estrecho o a un remanente fibroso conectado con la superficie del periné. Otra anomalía es el ano imperforado, que pues si la membrana anal, la cual tenemos aquí, no se rompe, pues obviamente no va a existir esta perforación y nos va a causar un ano imperforado. Y por último tenemos el megacolon congénito, que es producto de la ausencia de ganglios parasimpáticos en la pared intestinal. Se debe a mutaciones del gen RET, que está implicado en la migración de las células de la cresta. Algo a recalcar, que se me olvidó aquí, es el tabique urorectal. La función del tabique urorectal va a ser separarme los dos conductos, como lo tenemos aquí. Aquí es donde inicia el tabique urorectal. Conforme vayan pasando los días, este va a ir, ahora sí que subiendo, hasta llegar al punto de dividirme. Al momento que me divide ya me va a formar estas dos aberturas. Y eso sería todo.